Hola, en este nuevo vídeo vamos a hacer un resumen de mitad de misión. Artemis 1, la nave Orión, está a la distancia más lejana que un humano llegará, por lo menos en los próximos años. En las misiones tripuladas, esta va a ser la distancia que llegará más lejos. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía como astrónomo y me encanta este tema de Artemis y voy a informar sobre los avances en los próximos vídeos, así como lo vengo haciendo en los últimos 2 o 3. Como les decía, esta fue una foto icónica que salió hace un día o dos. Esta es una fotografía obtenida con la famosa de una de las cámaras GoPro que están instaladas en la punta de los paneles solares y se puede ver este selfie de la nave Orión con la Luna y la Tierra allá en el fondo. La primera vez que se ve tan claramente ambos objetos desde esa distancia, alrededor de unos 400.000 kilómetros desde la Tierra. Pero ya que se han liberado algunos videos de esta misión Artemis, vamos a comenzar con el primero de ellos, con el despegue desde un punto de vista completamente diferente. Comenzamos con este nuevo vídeo que han liberado y que es de una cámara montada en la punta del cohete del lanzador Artemis 1 en el momento de ese despegue hace ya unos 13-14 días atrás. Vamos a ver cómo comienza. En este momento se estaría escuchando toda esa cuenta regresiva. Comienza la expulsión de esos gases y la primera elevación de ese cohete, y se puede ver ahí en el fondo el lugar del lanzamiento y las torres. Esta es una visión impresionante que me alucina y me hace disfrutar como un chiquillo, porque esto no se suele ver normalmente, y estas son una de las cosas que me atraen muchísimo de este tipo de eventos. Una vez en el despegue tenemos ese cohete, nos trasladamos a la parte interior y vamos a ver cómo se desprende la punta de ese cohete. Ahí se desprende y ya queda completamente liberada la nave y Orión queda libre para esa trayectoria hacia la Luna. Si te está gustando toda esta información que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este video a todos tus conocidos. La misión comienza el 16 de noviembre, fue lanzada desde la Tierra, se aproxima hacia la Luna. La Artemis es el punto rojo. En este momento estamos ahora en la distancia máxima y alrededor del 5 de diciembre es cuando interacciona nuevamente con la Luna y comienza a volver. En esta imagen se puede ver la aparición de la Tierra con respecto a los paneles solares de la Luna. En el 12º día de la misión Artemis 1, los miembros del equipo llevaron a cabo otra prueba planificada de los Star Trackers de la Orión, mientras continuaban a lo largo de una órbita retrógrada alrededor de la Luna. Los ingenieros esperan caracterizar la alineación entre los Star Trackers y las unidades de medición inercial de Orión, que forma parte del sistema de guiado, navegación y control, exponiendo diferentes zonas de la nave al Sol y activando los rastreadores en diferentes estados térmicos. Recordemos que toda esta misión es para probar cosas. Los datos del Star Tracker de la unidad de medición inercial son utilizados por los ordenadores de gestión del vehículo Orión para calcular la posición, la velocidad y la actitud de la nave. Las mediciones ayudarán a los ingenieros a comprender cómo los estados térmicos afectan a la precisión del estado de la navegación, lo que en última instancia afecta la cantidad de propulsión necesaria para las maniobras. Tienen que medir cómo afecta esa temperatura a medida que van girando la nave, cómo lo van exponiendo al sol a diferentes posiciones para ver cómo reacciona esa nave.
Los ingenieros habían planeado originalmente una quema de mantenimiento orbital, pero determinaron que no era necesario. Basándose en el rendimiento de Orión, los gestores de la misión están examinando la posibilidad de añadir 7 objetivos de prueba adicionales para caracterizar aún más el entorno térmico de la nave y el sistema de propulsión, y de esta forma reducir el riesgo antes de volar en misiones tripuladas. La siguiente, Artemis II, va a llevar 4 astronautas y va a ser un recorrido muy similar a lo que hizo esta misión Artemis I, por lo que tienen que tener todo súper probado y súper controlado para cuando estén esas 4 personas dentro. Los equipos también interactuaron con Calixto, que es esa caja azul en el centro de esta imagen, y es una demostración tecnológica de Lockheed Martin en colaboración con Amazon y Cisco. Se encuentra en la cabina de Orión y probará la tecnología de video y activación por voz en el entorno del espacio. Aquí tenemos imágenes que obtuvo Orión de la superficie de la Luna en su acercamiento más cercano a la superficie de la Luna. Luego de ese acercamiento al punto más cercano tenemos el objetivo más lejano. Es el punto en la órbita donde llegará un ser humano lo más lejano de la Tierra hasta que vaya a esa misión a Marte. Y en ese punto se obtiene esta famosa imagen donde se puede ver a la Tierra y a la Luna, ambas juntas, iluminadas por el Sol y allá en ese punto tan distante. Por último, les dejo este pequeño videíto donde se puede ver desde la Orión una especie de eclipse de la Tierra. La Luna está pasando frente a la Tierra en esa visión relativa desde la nave Orión, que nos encontramos en ese punto más lejano que va a llegar esta misión. Ya está de regreso y informaremos en futuros videos. Por último, solo decir que si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte al canal y enviárselo a tus conocidos, ya que seguiré informando sobre esta misión, sobre las posteriores y todo lo que tenga que ver con astronomía también. Muchas gracias.